Millonario se sorprende con video inesperado grabado por Mendigo Negro que cambia investigación. Joaquín Salazar estaba acostumbrado a controlar todo. Su imperio, su imagen, hasta el más mínimo rumor. Pero esa noche, en su mansión que parecía flotar sobre la ciudad bulliciosa, todo se vino abajo en un instante. En su oficina rodeada de lujo frío, con paredes repletas de cuadros con su cara y medallas de éxito, su teléfono vibró. El mensaje de un viejo amigo mostraba un enlace. Sin pensar mucho, hizo clic. Lo que vio lo paralizó. Una grabación borrosa, desde la perspectiva de un mendigo sin nombre, pero con una mirada que atravesaba el alma. Samuel, un hombre callejero que parecía invisible para el mundo, sostenía una cámara improvisada. Lo que mostraba no era cualquier cosa, una reunión secreta, palabras susurradas que terminaron en un soborno cerrado. Allí estaba Joaquín, su voz firme pero nerviosa, entregando dinero que jamás debía tocar. La imagen temblaba, la luz era su imperio, esa fortaleza de cartas que había construido con sacrificios y mentiras, estaba al borde del derrumbe. El reloj en la pared empezó a sonar implacable, como un recordatorio brutal del tiempo que se le escapaba. Una voz en su mente presentó la imagen del detective que lo seguía desde hacía semanas. Un tipo duro, de mirada penetrante y métodos nada convencionales, cada vez más cerca de descubrir la verdad enterrada bajo los millones de Joaquín. Ahora, ese hombre parecía una sombra creciente, un fantasma que acechaba en cada rincón de la mansión. Las horas se volvieron largas noches de paranoia. Joaquín corría entre papeles y pantallas, escuchaba ruidos detrás de puertas cerradas, sentía el peso de cada sospecha sobre sus hombros. Su mente era un campo minado, donde cada decisión errática podía ser la última. Las filtraciones del video empezaron a moverse sin control. La ciudad murmuraba. Los celulares vibraban con la noticia que nadie quería creer. En medio del caos, ese hombre, olvidado por todos, tenía en sus manos un arma silenciosa y mortal. Y el video comenzaba a viralizarse, extendiendo la herida abierta por toda la ciudad. ¿Quién más sabía de esa historia? ¿Quién temía que todo se revelara? El detective, cada vez más cerca, acechaba en sus pensamientos, como un lobo previendo el momento de atacar. Joaquín estaba atrapado en un torbellino moral, donde el orgullo y la culpa chocaban sin tregua. Y el eco del pasado retumbaba casi tan fuerte como el golpe que estaba a punto de recibir. No había vuelta atrás. ¿Seguirá aferrándose a su máscara perfecta? ¿O finalmente aceptará que esa imagen es la que más daño le hace? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ning. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Joaquín respiró hondo, sintiendo que el aire se le atragantaba. ¿Qué iba a hacer? El video de Samuel se movía en los teléfonos de la ciudad y él estaba a punto de ser destripado públicamente. La mente le daba vueltas. Pero había una idea que se colaba entre sus pensamientos. Si lograba encontrar a Samuel, podía detenerlo. Tenía que actuar rápido, antes de que el escándalo alcanzara su mandíbula de acero. Saltó de su silla. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo era un recordatorio cruel de que el tiempo no se detendría. De repente,
Un fuerte golpe en la puerta lo hizo parar en seco. Su asistente, Marta, entró con una expresión de terror en su rostro. Joaquín, tienes que ver. Su voz se quedó atascada en la garganta. La policía está en camino. ¿Qué? ¿Por qué? La incredulidad lo atravesó como un cuchillo. Apareció otro video. Este es diferente. La oscuridad le cubrió los sentidos. Se apresuró a verificar su móvil. Marta temblorosa le sostuvo el teléfono. La imagen se vivió frente a él. Un nuevo video, esta vez de una mujer. Era un rostro familiar que lo hizo tragar en seco. La mujer, Ana, su hermana desaparecida hacía años, quien se presumía había muerto. El corazón le retumbó. Ana estaba allí, en una habitación iluminada, con ojos llenos de rabia y miedo. Al fondo se veía un rostro a medio iluminar, pero había algo inconfundible en su voz. Joaquín escuchó cada palabra, como si lo abofeteasen. Joaquín, yo sé lo que hiciste. Siempre has creído que el dinero lo compra todo, pero nunca podrás borrar el pasado. Las palabras resonaron en su mente como un eco, cada sílaba pesada como plomo. En ese instante comprendió que el video no solo era una amenaza, era un juicio. Ana continuaba. Cada frase era un garfio que lo atrapaba más y más. Aún no has visto nada. El mundo escuchará la verdad. En ese momento, Joaquín sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La imagen de su hermana, atrapada en un juego oscuro, lo sacudió como un terremoto. Sabía que su negocio estaba construido sobre mentiras, pero nunca había imaginado que las conexiones lo llevaran hasta su propia familia. Sin pensarlo dos veces, se giró hacia Marta, su voz casi un susurro. «¡Encuentra a Ana! ¡Ahora!». Ella no movió ni un músculo. «No puedo, Joaquín. Ella está muerta». Todos lo creían. «¡No! ¡No puede ser!», gritó, pero su voz temblaba. Marta retrocedió, su mirada oscura. ¿Qué más oculta esta familia? ¿Qué más estás? En la penumbra de su mansión. Joaquín sintió que sus fundamentos crujían. Esa revelación iba como un rayo en busca de su verdad oculta. La máquina de su vida estaba enrujada. ¿Qué secretos había enterrado? ¿Cómo podía su hermana estar viva? El contraste entre la fría fortaleza de su hogar y el caos interno que lo consumía era abrumador. La desesperación se transformaba rápidamente en pánico. Las sombras crecían alrededor de él, apretando su pecho. Entonces sonó el timbre. «¡La policía!», murmuró Marta. Pero Joaquín no estaba escuchando. Lo único que resonaba en su mente era una duda afilada. ¿Quién había grabado ese nuevo video? ¿Por qué ahora? En un salto, acercándose a la puerta, una idea le cruzó la mente. Su hermano, Manuel, siempre había estado celoso de su éxito. Tal vez él estaba detrás de todo esto. Esa revelación era suficiente para encender el fuego al borde de su mente. Cuando abrió la puerta, el tiempo parecía detenerse. Un grupo de policías estaba allí, pero detrás de ellos estaba Manuel, sonriendo, con una expresión que Joaquín nunca había visto. Esa sonrisa era como un cuchillo, llena de confianza y traición. «¿Listo para comenzar a destapar tus secretos, hermano?», dijo Manuel. Cada palabra un eco de lo que era Joaquín, el hombre que lo tenía todo, ahora a punto de perderlo todo. Un silencio tenso llenó el aire. El mundo de Joaquín se desmoronaba y su mente ardía. ¿Qué era real y qué era la ilusión que había creado? El juego apenas empezaba y su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El silencio tenso
se rompió cuando Joaquín vio esa sonrisa de Manuel. Era una expresión que nunca había visto. Una mezcla de triunfo y desdén. Joaquín sintió que todo su mundo se deslizaba entre sus dedos. «¿Qué haces aquí, Manuel?», preguntó, tratando de mantener la calma, pero su voz temblaba. «Vine a ver tu caída, hermano. El espectáculo será increíble», respondió Manuel, con un tono burlón. Los policías detrás de él solo se mantenían en silencio, como sombras al acecho. Joaquín sabía que no podía dejar que su hermano le ganara. Tenía que salir de allí, pero el tiempo se le acababa. Ahora, todo su pasado estaba a punto de ser expuesto. «¡Sal de aquí!», gritó, su pecho subiendo y bajando rápidamente. «No tienes idea de con quién te estás metiendo». Pero Manuel se acercó un paso más. Su sonrisa se volvió más siniestra. «Oh, Joaquín, sé mucho más de lo que crees. ¿No te has preguntado por qué las cosas fueron así con Ana? ¿Por qué nadie ha podido encontrarla?». El corazón de Joaquín se detuvo. Aquello era un golpe más duro de lo que esperaba recibir. El nombre de su hermana era un dolor constante. Había pasado años tratando de superar su desaparición, buscando respuestas que nunca encontró. «¿Qué sabes de Ana?», preguntó, esta vez una sombra de desesperación asomándose en su voz. «Todo». Manuel alzó la ceja. «Y lo que sé va mucho más allá de lo que piensas. Pero hay algo que ni tú ni nadie en esta maldita habitación entiende». Joaquín sintió que su mente se nublaba. Esa revelación era como un puñetazo en el estómago. Su confianza comenzó a tambalearse. Antes de que pudiera reaccionar, Manuel levantó el teléfono, el nuevo video ya corriendo por la pantalla. «¡No! ¡Apágalo!», gritó Joaquín. Pero ya era demasiado tarde. El rostro de Ana apareció, pero esta vez había algo diferente. Su voz, llena de ira, retumbó en la habitación. «No creas que me olvidé de ti. No me creía muerta, porque nunca estuve muerta». El aire se volvió denso. Joaquín sintió que la sala giraba. No podía procesar lo que estaba viendo. Pero lo que siguió fue aún más impactante. Ana prosiguió, mirando a la cámara con esos ojos que parecían atravesarlo todo. Su mirada de hielo desnudó su alma. «Joaquín, tú y yo somos parte de un juego más grande. El dinero no puede protegerte de la verdad que se avecina». Fue como si una bomba estallara en su mente. El mundo a su alrededor se desdibujó. Todo su imperio estaba a punto de caer, inundado por secretos que pensaba haber enterrado. Pero el verdadero giro llegó cuando Ana levantó una hoja de papel y con una voz firme dijo: «Creo que es hora de que el mundo sepa que eres adoptado. Nunca fuiste un Salazar». El aire se detuvo aún más. Manuel rió, una risa baja y burlona. La realidad se desmoronó. ¿Qué significaba eso? Joaquín no podía entender. Su historia completa era un engaño. «Tu madre lo sabe, Joaquín», dijo Manuel, cada palabra como un golpe en su pecho. «Y ella no es la única. La verdad no se puede esconder». La puerta tras ellos se abrió y más policías entraron, atronando la habitación con luces brillantes. El fuego ya no solo provenía de la batalla familiar, sino de una inminente explosión pública. Los murmullos se multiplicaban en la casa. La vergüenza, la traición, la incredulidad. «¿Te das cuenta?», dijo Manuel, acercándose más, casi disfrutando del caos. «No solo has perdido tu nombre, Joaquín, estás a punto de perderlo todo. Esa cara perfecta, esa vida de ensueño,
se está desmoronando ante tus ojos. La angustia llenaba la habitación. Joaquín miró a su hermano, a los policías, a esa pantalla, y entonces el miedo lo arrasó. La voz de Ana resonaba en su mente, mientras su mundo se deslizaba hacia la oscuridad. Aún no comprendía el alcance de la revelación, pero sabía que esto no terminaba aquí. Había más secretos, más en juego. ¿Quién era él realmente? ¿Qué historia había detrás de esos ojos? Justo cuando pensó que no podía empeorar, la puerta nuevamente se abrió y apareció una figura familiar. Era una mujer, su madre, pero su llegada estaba acompañada de un aire de poder que lo hizo temblar, y lo que dijo lo dejó helado. Joaquín, es hora de que hablemos. La verdad no ha hecho más que comenzar a revelarse. Las luces de la policía iluminaban el caos, y Joaquín, en el centro de todo, sintió que el abismo se acercaba. ¿Qué otras verdades ocultas vendrían a la luz? El silencio tenso se rompió cuando Joaquín vio esa sonrisa de Manuel. Era una expresión que nunca había visto, una mezcla de triunfo y desdén. Joaquín sintió que todo su mundo se deslizaba entre sus dedos. «¿Qué haces aquí, Manuel?», preguntó, tratando de mantener la calma, pero su voz temblaba. «Vine a ver tu caída, hermano. El espectáculo será increíble», respondió Manuel, con un tono burlón. Los policías detrás de él solo se mantenían en silencio, como sombras al acecho. Joaquín sabía que no podía dejar que su hermano le ganara. Tenía que salir de allí, pero el tiempo se le acababa. Ahora, todo su pasado estaba a punto de ser expuesto. «¡Sal de aquí!», gritó, su pecho subiendo y bajando rápidamente. «No tienes idea de con quién te estás metiendo». Pero Manuel se acercó un paso más. Su sonrisa se volvió más siniestra. «Oh, Joaquín, sé mucho más de lo que crees. ¿No te has preguntado por qué las cosas fueron así con Ana? ¿Por qué nadie ha podido encontrarla?» El corazón de Joaquín se detuvo. Aquello era un golpe más duro de lo que esperaba recibir. El nombre de su hermana era un dolor constante. Había pasado años tratando de superar su desaparición, buscando respuestas que nunca encontró. «¿Qué sabes de Ana?», preguntó, esta vez una sombra de desesperación asomándose en su voz. «Todo». Manuel alzó la ceja. «Y lo que sé va mucho más allá de lo que piensas. Pero hay algo que ni tú ni nadie en esta maldita habitación entiende». Joaquín sintió que su mente se nublaba. Esa revelación era como un puñetazo en el estómago. Antes de que pudiera reaccionar, Manuel levantó el teléfono, el nuevo video ya corriendo por la pantalla. «¡No! ¡Apágalo!», gritó Joaquín. Pero ya era demasiado tarde. El rostro de Ana apareció, pero esta vez había algo diferente. Su voz, llena de ira, retumbó en la habitación. «No creas que me olvidé de ti. No me creía muerta porque nunca estuve muerta». El aire se volvió denso. Joaquín sintió que la sala giraba. No podía procesar lo que estaba viendo. Pero lo que siguió fue aún más impactante. Ana prosiguió, mirando a la cámara con esos ojos que parecían atravesarlo todo. Su mirada de hielo desnudó su alma. «Joaquín, tú y yo somos parte de un juego más grande. El dinero no puede protegerte de la verdad que se avecina». Fue como si una bomba estallara en su mente. El mundo a su alrededor se desdibujó. Todo su imperio estaba a punto de caer, inundado por secretos que pensaba haber enterrado. Pero el verdadero giro llegó cuando Ana levantó una hoja de papel y con una voz firme dijo: «Creo que es hora de que el mundo sepa que eres adoptado. Nunca fuiste un Salazar». El aire se detuvo aún más. Manuel rió, una risa baja y burlona. «La realidad se desmoronó.
¿Qué significaba eso? Joaquín no podía entender. Su historia completa era un engaño. Tu madre lo sabe, Joaquín, dijo Manuel, cada palabra como un golpe en su pecho. Y ella no es la única. La verdad no se puede esconder. La puerta tras ellos se abrió y más policías entraron, atronando la habitación con luces brillantes. El fuego ya no solo provenía de la batalla familiar, sino de una inminente explosión pública. Los murmullos se multiplicaban en la casa. La vergüenza, la traición, la incredulidad. ¿Te das cuenta?, dijo Manuel, acercándose más, casi disfrutando del caos. No solo has perdido tu nombre, Joaquín. Estás a punto de perderlo todo. Esa cara perfecta, esa vida de ensueño, se está desmoronando ante tus ojos. La angustia llenaba la habitación. Joaquín miró a su hermano, a los policías, a esa pantalla, y entonces el miedo lo arrasó. La voz de Ana resonaba en su mente mientras su mundo se deslizaba hacia la oscuridad. Aún no comprendía el alcance de la revelación, pero sabía que esto no terminaba aquí. Había más secretos, más en juego. Un grito desgarrador llenó el aire. Era su madre, Julia, entrando de manera abrupta. Sus ojos estaban desorbitados y su voz, entrecortada por la desesperación, se elevó. «Joaquín, no. Tú no eres adoptado. Es mucho peor». El sobresalto en la sala fue palpable. Un frío helado recorrió la espina dorsal de Joaquín. «¿Qué estás diciendo, mamá?» Su voz apenas era un susurro. Ella retrocedió un paso, como si le costara enfrentarlo. Las palabras estaban atrapadas en su garganta, pero finalmente las escupió. Eres un hijo de la calle. Fui yo quien te tomó de las manos de esa madre, Joaquín. Tú eres Samuel». Todo se paró. Los rostros de los policías y Manuel se desdibujaron en una niebla borrosa. Joaquín sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Esa revelación lo envolvió en un torbellino, una tempestad de caos. Su mente estalló en confusión, tratando de dar sentido a lo imposible. ¿Qué? Las palabras se escaparon de sus labios como un eco lejano. Manuel sonreía con satisfacción, y el dolor se multiplicaba por 1000. Joaquín se tambaleó, y el horror de lo que su madre había revelado se enredó con su propia identidad. Sus pies parecían estar pegados al suelo, y la realidad era una prisión. El destello de luces de sirenas se colaba por las ventanas, iluminando la escena. Los murmullos de la multitud crecía, y un pánico helado comenzaba a apoderarse de los corazones de quienes a su alrededor lo miraban. «¿Samuel?», preguntó Joaquín, buscando una respuesta en los ojos de su madre, pero solo encontró lágrimas. «No puede ser». La habitación se volvió un torrente de voces, murmullos de incredulidad y rabia. Joaquín era claramente un hombre en crisis. Una vida de mentiras, un pasado oscuro y doloroso. Todo su mundo se desmoronaba en un abrir y cerrar de ojos. Mientras el caos se intensificaba, Joaquín sintió que el aire se le escapaba. Todo su ser temblaba. Sintió que estaba a un paso de caer al abismo. Un abismo que se había creado a partir de sus propias decisiones y secretos. Entonces un inesperado estallido de puertas golpeadas resonó en el fondo. 2 figuras imponentes, que se presentaban como agentes encubiertos, se abalanzaron sobre él. Joaquín no pudo más que mirar, paralizado, mientras todo el peso de su nueva realidad lo aplastaba. «Joaquín Salazar, venimos a arrestarte. Estamos tras la pista de algo mucho más grande. La verdad sobre tu vida acaba de comenzar». Las palabras eran un eco que resonó en su mente, mientras los grilletes eran asegurados alrededor de sus muñecas. Joaquín entendió que el camino se volvía más oscuro. Las verdaderas sombras estaban a punto de revelarse. Joaquín sintió el frío de los grilletes alrededor de sus muñecas. Las luces de la policía lo cegaban,
y los murmullos crecieron a su alrededor como un eco aterrador. Miró a su hermano. La expresión de Manuel brillaba de satisfacción, pero en la esquina de su visión, la figura de su madre se proyectaba como un fantasma, una sombra del pasado que nunca había querido enfrentar. «No, ¿qué estás diciendo?», susurró Joaquín, tratando de aferrarse a la realidad. Ni siquiera quiso mirar a Manuel, por miedo a que esa sonrisa lo desbordara aún más. El silencio lo envolvió, aplastante. La multitud afuera parecía un mar agitado. Risas nerviosas, algunos gritos. Nadie sabía lo que realmente se estaba jugando en esa habitación. La tensión era una cuerda tensada a punto de romperse, y Joaquín era el hombre que lo sabía todo, pero nada al mismo tiempo. «Eres un hijo de la calle. Eso no lo podrás cambiar, Joaquín». La voz de su madre tembló y al mismo tiempo pareció demostrarse fuerte, desafiante. La verdad le resonaba. Todo lo que había creído sobre su pasado, sobre quién era, caía como hojarasca. Joaquín tuvo ganas de gritar. Su vida había sido un montaje. Fracasó en su búsqueda de prestigio y poder, pero todo era por una base de mentiras que él mismo había construido. Como si el universo decidiera reescribir las reglas del juego. Un grito desgarrador resonó desde la puerta que había quedado entreabierta. Joaquín y todos los presentes giraron sus cabezas al unísono. Una mujer irrumpió con una mirada desquiciada, como si regresara de un sueño turbio. Era Clara, su ama de llaves, alguien a quien siempre vio como parte de su hogar. «¡No!», gritó ella, los ojos desbordando de pánico. «No deberías estar aquí. Están detrás de ti». Sin que Joaquín pudiera procesar lo que estaba sucediendo, una serie de hombres armados aparecieron repentinamente detrás de Clara. Surgieron del pasillo como sombras de una pesadilla. Eran brutales, en silencio y con miradas frías. La atmósfera cargada de tensión se transformó en terror palpable. «¿Qué es esto?», preguntó Joaquín, su voz casi quebrándose. «Nos están siguiendo», gritó Clara, con los ojos muy abiertos. «Han estado en la calle, preguntando por ti. ¿No quieres saber lo que han descubierto?». Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Joaquín. Mientras la policía permanecía en su lugar, la habitación estalló en confusión. Manuel dio un paso hacia atrás, sorprendido, e incluso los policías miraron de un lado a otro, tratando de atar cabos. Era como si una tormenta amenazara con arrasar todo. Clara avanzó, empujando a Joaquín hacia una esquina, como si quisiera protegerlo, pero lo que dijo después hizo que su corazón se acelerara. «No es quien crees, Joaquín. Hay algo más. Tu madre me lo dijo hace años. Eres parte de algo mucho más grande». Las palabras de Clara cortaron el aire como un cuchillo caliente. Joaquín sintió que todo se desmoronaba. No solo era un hijo de la calle, no solo era un Salazar, era una pieza de un rompecabezas aún más peligroso. «¿De qué estás hablando?». Su voz salió entrecortada, temblando ante la inminente revelación. «Tu padre no es quien dices que es. Todo fue un montaje». Las palabras de Clara eran una bomba en medio de la tormenta. Él era un agente encubierto. Y ahora hay personas que buscan respuestas, pero no solo de ti. Los ojos de Joaquín se ampliaron, casi sin aliento. ¿Qué significaba eso? ¿Era su familia parte de algo criminal? ¿Sabía su madre más de lo que había revelado? Las preguntas arremolinaban su mente como un torbellino. En un momento, el escuadrón armado pasó al ataque. Se movieron rápidamente, despojando a la policía de su autoridad.
Sonidos de disparos resonaron en la mansión, y Joaquín se sintió arrastrado por el caos. Todo se volvió un torbellino de cuerpos y gritos. Joaquín y Clara se tiraron al suelo, pero un grito lo capturó. Era su madre. ¡Joaquín! ¡Corre!, gritó Julia, antes de ser rodeada por los hombres armados. El tiempo se detuvo. Joaquín sintió que el corazón se le detenía. Debía decidir y debía hacerlo rápido. Cada parte de él le decía que debía huir, que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero al mismo tiempo, la imagen de su madre, atrapada y vulnerable, le desgarraba el alma. ¡No!, gritó. Pero era demasiado tarde. La confusión reinaba y los hombres armados tomaron el mando. El grito de su madre se reproduce en su mente como un eco. La decisión estaba clara, pero desgarradora. Joaquín, atrapado entre el fuego y el sentido del deber, solo pudo mirar el caos mientras todo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué sería de él en un mundo donde ni siquiera su propia identidad era real? ¿Quién era realmente Joaquín Salazar? Las luces del caos titilaban, y justo antes de perderse de vista en la oscuridad, un sonido estruendoso resonó. Una explosión. La mansión tembló. Todo se tornó negro. El estruendo de la explosión sacudió la mansión como un terremoto, y Joaquín sintió que el mundo se desmoronaba. El sonido de cristales rompiéndose se mezcló con gritos de pánico. La luz parpadeaba y el aire se llenó del olor a humo. Joaquín, Clara y su madre cayeron al suelo, cubriendo sus cabezas. El caos era inminente. ¡Corre!, gritó Clara, empujando a Joaquín hacia una puerta trasera. Su corazón latía como un tambor. El tiempo era precioso, pero la confusión lo mantenía atrapado. No sabía si debía ir a ayudar a su madre o buscar su propia salvación. ¡No!, chocó con la voz de Manuel, quien parecía disfrutar del espectáculo. No es el momento de escapar, Joaquín. Su hermano sonreía, como si todo fuera un juego. Esa sonrisa fría encendió la rabia en él. El suelo tembló nuevamente mientras la policía luchaba contra el grupo armado. Joaquín sintió un remolino de emociones, miedo, ira, desesperación. Pero en ese instante de caos, se sintió tironeado hacia atrás, una fuerza invisible apretando su pecho. Fue entonces cuando una figura del pasado apareció en la esquina de su visión. Era una mujer de cabello oscuro y ojos intensos, que se movía hacia él con una determinación que lo dejó helado. Era Valeria, su amor de años atrás, la que había desaparecido misteriosamente. La había dado por muerta, y ahora ella estaba allí, mirándolo a los ojos. «Joaquín, tú tienes que venir conmigo», gritó, casi fuera de sí. «No tienes idea de lo que has desatado». La mirada de Valeria estaba llena de pánico, pero también de algo más, un conocimiento profundo que él no alcanzaba a comprender. No podía procesar cómo era posible que ella estuviera allí. La pregunta brotó en su mente, pero el caos lo rodeaba, y la presencia de Valeria se sentía como una salida de la pesadilla. «¡Valeria!», exclamó. La incredulidad invadió su voz. «¿Qué haces aquí? Pensé que te perdí». Sin responder, ella tomó su mano y lo tiró hacia la salida. Joaquín sintió la adrenalina dispararse, pero todavía había algo más en la mirada de Valeria, un destello de advertencia que intentaba traducir. De repente, el sonido de disparos resonó, y otro grito desgarrador retumbó a través de la habitación. Era su madre. Al girarse, Joaquín vio cómo dos hombres armados se abalanzaban sobre Julia. Alguien disparó. Su corazón se detuvo. El murmullo en la sala se convirtió en un grito ensordecedor. Valeria, empujándolo hacia afuera, gritó: «¡No mires atrás! ¡Fuga!». Pero Joaquín no podía irse.
Su madre estaba en peligro, atrapada en un mar de sombras y traiciones. Sin pensar, se soltó de la mano de Valeria, corriendo hacia el humo. ¡Excelente! El madre gritó, y su voz lo llenó de terror. Pero cuando se acercó, vio que la escena era diferente a lo que imaginaba. Julia no estaba herida. Ella se volvió y hacia su lado una sonrisa extraña cruzaba sus labios. El voz se gritaba y lo sentía como yo. Al terror provocaba una sonrisa que no reconocía. Joaquín no estaba herida. Ella se volvió y hacia su lado una sonrisa extraña cruzaba sus labios. Era una sonrisa que no reconocía, un rostro que parecía de otra persona. No llores, Joaquín. Todo será diferente. Sus palabras estaban cargadas de una emoción que se sentía extraño. Su madre nunca sonreía así, no en un momento como ese. Quiso preguntarle qué estaba pasando, pero lo que emergía del humo tenía... Ella no es tu madre. El mundo se detuvo. Las palabras se repitieron en su mente como un eco aterrador. Esa insinuación atravesó su ser como una daga. Joaquín sintió que el nudo de su sujeto le cortaba la respiración. ¿Era posible que todo hubiera sido un montaje? Miró la escena. La familiaridad en los ojos de aquella mujer insistía en una mentira más profunda. Valeria, con el rostro pálido y los ojos desbordando urgencia, continuó. Tu madre biológica está en peligro. Y lo que hemos hecho para protegerte, están aquí porque no queremos que te encuentren a ti. No eres quien piensas. Como un trueno, esas palabras resonaron en su mente. No había duda. Todo lo que creía era una ilusión. Las verdades que había abrazado como su vida se deshacían en cenizas. Promesas de amor, familia, identidad. Su propia madre no era quien pensaba que era. Un gruñido resonó al otro lado de la habitación. Un grupo de hombres armados irrumpió, enfocados en Joaquín. Ya no había tiempo. ¡Vamos, ahora!, gritó Valeria, mientras tomaba su mano de nuevo, arrastrándolo hacia la salida. Con los disparos resonando a su alrededor, Joaquín supo que había cruzado una frontera. La vida que conocía ya no existía, y al mirar hacia atrás, vio a su madre, o lo que quedaba de ella, transformándose en una sombra. El juego estaba lejos de terminar, y en su mente surgía una pregunta aterradora. ¿Quién era realmente Joaquín Salazar? Las luces se desvanecieron mientras él y Valeria salían corriendo a la noche, dejando atrás un eco de secretos y un abismo que se sentía cada vez más cercano. Mientras Joaquín y Valeria corrían hacia la salida, el aire se volvió denso. La confusión y el caos eran abrumadores, pero el tiempo se les escurría entre los dedos. Sin mirar atrás, el corazón de Joaquín latía al ritmo de su ansiedad. Una imagen de su madre se superponía en su mente, pero las palabras de Valeria resonaban con más fuerza. No es tu madre. Dando un giro rápido, salieron por la puerta trasera al patio trasero, donde la oscuridad parecía envolverlos. Las sirenas a lo lejos y el sonido de disparos les hicieron sentir que el peligro estaba a la vuelta de la esquina. Pero lo que encontraron fuera superó sus peores temores. En el jardín, frente a ellos, estaban los hombres armados, más presentes que nunca, como sombras en una noche de tormenta. Joaquín sintió que la adrenalina se disparaba. No había opción. Tenían que moverse rápido. Agarró la mano de Valeria y empezaron a correr hacia el lado opuesto, buscando una salida. El frío viento cortante les golpeaba en él. Un grupo de policías se enfrentaba a los hombres armados. Sonidos de balas volando pasaban como ecos.
tan inquietantes que cada vez que estallaban en el aire, Joaquín sentía un escalofrío recorrer su espalda. Sin embargo, en el centro del tumulto, una figura familiar emergió del caos. Era un hombre que conocía bien. Su figura imponente brillaba entre el conflicto, con una capacidad de mando que lo hacía destacar. Joaquín sintió que se le caía el mundo. Era su padre. Desde el instante que lo vio, un torrente de emociones le arrasó. Pero había algo diferente en su rostro, algo que no podía identificar, algo oscuro. «¡Deténganse!», gritó su padre, levantando la mano, los ojos fijos en Joaquín y Valeria. «No quiero que les hagan daño». Joaquín, paralizado, sintió que el nudo en su garganta se hacía más fuerte. ¿Por qué estaba él aquí? ¿Por qué en medio de todo esto? Pero más que preguntas, un sentimiento opresor lo invadió: la traición. Su padre había sido parte de ese mundo oscuro en el que siempre había nadado, pero ya no era el hombre que recordaba. «¿Por qué estás haciendo esto?», le gritó Joaquín, su voz temblorosa y cargada de rabia. «¡Tú nos has mentido a todos!». El hombre se acercó un paso. El aire se volvió aún más tenso. Las miradas se cruzaron y Joaquín sintió un dolor profundo. En los ojos de su padre había desesperación, pero también algo que parecía mayor: miedo. «Joaquín, necesitas saber la verdad», dijo de manera grave, interrumpiendo los disparos y el caos a su alrededor. «La razón por la cual tu madre y yo te hemos mantenido alejado de este mundo es que no eres solo un Salazar». En ese instante, la tierra bajo sus pies parecía temblar. Cada palabra que pronunció su padre era un puñetazo que le daba vueltas a la cabeza. Las cartas se estaban sobreponiendo y desmoronando a la vez. «Eres parte de un juego más grande. Tu vida ha estado vigilada desde el día en que naciste. Y quienes buscan atraparte no son solo criminales. Son agentes de una organización que te ve como una amenaza para lo que están construyendo». Las palabras flotaron en el aire como un aura pesada. Joaquín sintió que el mundo se desmoronaba aún más. Su vida, su familia, todo lo que creía verían revelarse como un castillo de naipes. Su mente estalló con preguntas. Pero justo cuando se disponía a gritar más, un estruendo interrumpió la escena. Un coche negro se detuvo al borde del jardín. Del interior salió una figura mujer, con una mirada decidida que resumía poder. Era una de las mujeres que había visto en el video de Samuel. Sin pensar, empujó a los hombres armados a un lado y dio un paso hacia Joaquín y su padre. El tiempo pareció detenerse. «¡Deténganse ahí!», gritó, su voz resonando como un trueno. «No te acerques a él». Poder e intimidad chocaron en el aire, dejando a Joaquín atrapado entre dos fuerzas titánicas. Una verdad tan devastadora e inesperada emergió en su mente. Esta mujer no era una desconocida. Era su madre biológica. «Tú, Joaquín, eres más importante de lo que crees», dijo ella caminando con paso firme. «Y el secreto de tu existencia es la clave de muchas cosas». Joaquín sintió que el aire se le cortaba. Toda la vida había sido un engaño monumental. Miró a Valeria y vio el mismo horror en su mirada. Lo único que podía hacer era respirar en medio de la confusión de emociones. «¿Qué?», murmuró sin poder creerlo. La presión en su pecho se volvió insoportable. Cada respuesta que esperaba pareció más lejana que nunca. Antes de que pudiera procesar sus pensamientos, la figura que había entrado apuntó a su padre y gritó: «¡Déjala en paz!». Un disparo resonó en la noche. La escena quedó congelada un instante. Luego el caos se desató. Todo estalló en sombras y gritos, y Joaquín se vio empujado hacia adelante por la fuerza de la verdad y la incertidumbre. ¿Qué significaría eso para él? ¿Quién sería verdaderamente Joaquín Salazar? La entrada de su madre biológica
había encendido un fuego que ahora consumía todo a su paso, llevándolo hacia un abismo donde todo podría colapsar. La noche se llenó de gritos y desorden, y mientras el dolor lo envolvía, Joaquín entendió que el verdadero juego apenas comenzaba. El estruendo de la explosión fue como el latido de un tambor en un funeral. Joaquín sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Con cada eco de la detonación, su corazón golpeaba más fuerte, golpeando un ritmo frenético de miedo e incertidumbre. La imagen de su madre se desdibujaba en su mente mientras un nuevo caos emergía del humo que llenaba el jardín. Las sombras que antes parecían figuras familiares ahora eran enemigos. La figura de Valeria a su lado era una mezcla de determinación y terror. Pero aún así, Joaquín se sintió dividido. Su padre estaba allí, y ahora su madre biológica, un espectro de verdades ocultas, estaba frente a él. Su mundo se había vuelto un rompecabezas, donde cada pieza encajaba de una manera que no podía comprender. «¿Qué está pasando?», gritó Joaquín, tratando de aferrar la realidad en medio de la confusión. La sala estaba llena de gritos descontrolados y sonidos de balas rebotando ecos. La mujer que decía ser su madre avanzó hacia él. «Escúchame, Joaquín», dijo ella con urgencia, cada palabra cargada de temor. «Tienes que entender que no puedes quedarte aquí. Ellos vienen por ti». Pero en ese momento, un estruendo reverberó a su espalda, y una horda de hombres aparecieron, armados y decididos a terminar con lo que habían comenzado. Joaquín giró la cabeza, simplemente impotente, cuando uno de los hombres se acercó a su padre, levantando una pistola. «¡Baja eso!», gritó Joaquín, sintiendo la adrenalina recorriendo su cuerpo. Pero antes que pudiera reaccionar, sucedió algo inesperado, algo que nadie anticipó. La mujer que decía ser su madre se lanzó al frente, desarmando al atacante en un giro cultivado y lleno de furia. Fue un movimiento tan rápido que dejó a todos boquiabiertos. La figura de su madre se transformó en algo inesperado, como si la persona que conocía nunca hubiera existido. En cuestión de segundos, la tensión se transformó en una acción explosiva. Esa mujer no solo era su madre biológica, también era experta en combate. «¡Madre!», susurró Joaquín, la incredulidad llenando su voz. La rabia y la confusión eran palpables, mientras el resto del caos comenzaba a tomar forma. Con un movimiento rápido, ella se colocó entre Joaquín y el hombre armado, empujando a su hijo a un costado. «¡Corre!», gritó, y la urgencia en su voz nos sacudió de su parálisis. Antes de que pudiera responder, escuchó el crujido de una puerta y un grupo de policías se acercaron, y la escena se tornó aún más caótica. La luz de las linternas brillaba como un faro en medio de la oscuridad. Pero entre la confusión, Joaquín sintió un retortijón en el estómago, como una sombra que lo envolvía. Valeria, que contemplaba todo con una mezcla de asombro y miedo, alzó la voz. «Todos están conectados, todos». Pero sus palabras fueron absorbidas por el estruendo. Las balas chisporroteaban, y entonces la atmósfera cambió. La madre de Joaquín estaba en medio de un enfrentamiento que parecía imposible. Todo lo que pensó que sabía sobre su vida se tambaleó. «¡Detente, cualquiera que seas!», gritó uno de los policías, apuntando su arma hacia la figura en el centro. Todo el mundo en el suelo. Un silencio tenso llenó el lugar. Joaquín se sentó en el suelo, perplejo, cuando la mujer que decía ser su madre giró a su alrededor. Una mirada que decía mucho más de lo que las palabras podían expresar. Era poderosa y enérgica, bien entrenada. Pero había más de lo que estaba mostrando. Joaquín sintió que un nudo le apretaba la garganta. «¿Quién eres tú realmente?»,
Preguntó Joaquín, ahora mirando a esa mujer que había pasado a ser una madre cotidiana a un desconocido. Soy lo que él nunca pudo ser. La respuesta fue firme, llena de determinación y una feroz intensidad. Al señalar a su padre, que observaba desde la sombra, sus ojos chisporroteaban con furia. Él ha mentido sobre todo respecto a tu vida. Las palabras cortaron el aire como un cuchillo. Su padre tembló, pero no hubo tiempo para responder. En ese instante, un grito desgarrador resonó desde el fondo de la casa. Era Julia, su madre adoptiva. Se había enfrentado al horror que se desataba. Joaquín sintió que el tiempo se ralentizaba. ¿Qué ocurriera ahora? Las cosas ya no eran simples. El eco profundo de la verdad revelándose se convirtió en una tormenta emocional. Y en un giro de la trama, Valeria le susurró, su voz ahora temblando: «Joaquín, hay algo que no te he contado. Tú y yo estamos más conectados de lo que piensas». El corazón de Joaquín se detuvo. En ese instante todo cambió. Los secretos ocultos lo consumían, y el verdadero rostro de las personas que amaba comenzaba a revelarse. Pero antes de que pudiera comprender todo, un destello cruzó el cielo, iluminando la noche, en un espectáculo aterrador. Fue una explosión. Joaquín no supo si fue él o los demás los que buscarían la salida, pero el caos reclamaba la vida que conocía. Con el corazón latiendo con fuerza, se enfrentó a su realidad. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero ¿realmente estaba listo para enfrentarla? Las luces de la noche titilaban como estrellas caídas, pero el caos se cernía por encima de ellos. Joaquín sintió que su mundo ardía, cada palabra de su madre resonando en su mente como un eco aterrador. Pero justo cuando pensaba que la situación no podía empeorar, sucedió algo inesperado. Un destello brillante cortó el aire. Joaquín levantó la mirada y su corazón se detuvo. En el cielo, un dron zumbaba, descendiendo rápidamente como un ángel de la muerte. Unos segundos después, una explosión estalló cerca del coche donde la mujer había llegado. La violencia de la detonación resonó en sus oídos y el suelo tembló bajo sus pies. ¡Cuidado!, gritó Valeria, empujando a Joaquín y arrastrándolo hacia una pared, justo cuando el humo negro comenzaba a llenar la atmósfera. Las luces de la policía titilaban cada vez más lejanas y el caos se desató. Los hombres armados se dispersaron, confundidos, disparando al azar. Joaquín se quedó paralizado, observando cómo su mundo se desmoronaba en fragmentos. La figura de su madre biológica se difuminó entre las sombras mientras la multitud entraba en pánico. Se dio cuenta de que no solo su vida estaba en peligro, sino algo mucho más grande. «No», gritó su padre, pero era demasiado tarde. Joaquín vio a su madre caer al suelo, incapaz de escapar del fuego cruzado. Todo se volvió un torrente de colores vivos mezclados con el gris del pánico. «¡Joaquín!», la voz de Valeria lo sacó de su trance. «¡Tenemos que irnos!». Sintió una mezcla de miedos y una cólera incontenible. En medio de la confusión, miró a Valeria. Su cara, antes serena, ahora reflejaba una desesperación que él nunca había visto. Pero no tenía tiempo para pensar. Las balas chisporroteaban. Debía moverse. ¡Ya! Corrieron hacia un camino lateral, buscando escapar del frenesí. En ese momento, un hombre enorme apareció de la nada, y su rostro le resultaba familiar. Querían gritar, pero era inútil. Era el mismo hombre del video que había hecho Samuel, el mendigo. «¡Joaquín!», gritó el hombre, con una mezcla de urgencia y miedo. «¡No te vayas! La verdad es más oscura de lo que piensas». El corazón de Joaquín se aceleró en una fracción de segundo. Mientras el caos estallaba a su alrededor, la verdad se iluminó en su mente, revelando conexiones imposibles que nunca había considerado. Pero
La revelación llegó de manera brutal. Sabía que el hombre era su verdadero padre, que había dejado a su madre biológica para protegerlo. Un retorcimiento en su interior le dijo que esa revelación podría cambiar su vida para siempre. El hombre extendió su mano hacia Joaquín, pero antes de que pudiera tomarla, una explosión aún mayor resonó al fondo, y el cielo se iluminó con llamas. Joaquín retrocedió, sus pies paralizados en el suelo. La verdad lo golpeó como un tren. No solo estaba atrapado entre dos mundos, sino que su vida era parte de un juego mucho más grande. ¡No!, gritó a su madre, que había caído al suelo, cubierta de escombros. ¡Vuelve! Pero ella solo sonrió, y Joaquín comprendió que su madre sabía algo más. Un llanto rajó su corazón, mientras los hombres comenzaban a acercarse lentamente, y las luces de la policía se desvanecían. Mientras su padre se desvanecía entre la multitud, Joaquín sintió que el abismo se acercaba, y en ese preciso instante comprendió que la verdad que lo había perseguido toda su vida, al fin, empezaba a revelarse. Justo cuando la imagen de su madre se desdibujaba y la explosión lo envolvía todo, una voz retumbó detrás de él. Era Manuel, su hermano. Pero no... «Joaquín, la verdad está aquí», dijo, y el aire se volvió helado. En sus manos sostenía un artefacto que parecía vibrar con una energía inquietante. Joaquín sintió cómo el horror lo invadía, como si el tiempo se detuviera. Un grito ahogado se le escapó de los labios, mientras comprendía que el juego, en efecto, apenas comenzaba. Joaquín tembló mientras Manuel levantaba el artefacto, y a un momento de tensión máxima, el viento aullaba alrededor de ellos, pero su corazón latía con fuerza. Todo se sentía como un mal sueño del que no podía despertar. «¡Hermano, este es el final!», gritó Manuel, con una mezcla de locura y determinación. Las luces parpadeaban a su alrededor, y Joaquín sintió que se le caía el mundo. Joaquín retrocedió un paso, mirando a Valeria. Sus ojos reflejaban miedo, pero también esa chispa de esperanza que habían compartido en momentos difíciles. Pero antes de que pudiera hacer algo, un grito desgarrador resonó. Era su madre, pero las palabras que brotaron de sus labios no eran las que esperaba. «No, Manuel, no lo hagas», dijo ella, su voz firme, con una fuerza inesperada. Las palabras le atravesaron el corazón a Joaquín. «¿Por qué?», preguntó Manuel, desatando una mezcla de enojo y desesperación. «¿Por qué lo proteges? Él no es uno de nosotros». «Porque eres mi hijo, y siempre habrá una oportunidad para redimirse». Sus ojos eran dos llamas desafiantes, revelando una verdad profunda que Joaquín aún no había entendido por completo. El tiempo parecía detenerse mientras las balas continuaban sonando a su alrededor. Joaquín vio la lucha en los ojos de Manuel, la lucha entre el amor y la ira. De repente, la adrenalina se desató en él. Sabía que debía actuar. «Manuel, escúchame», gritó, intentando conectar con su hermano. La desesperación en su voz resonó, preguntándose si había una forma de unir a la familia en ese instante caótico. Siempre ha sido más que esto. Hay uno de nosotros que desea romper el ciclo de dolor. Las sombras se desvanecieron por un momento. Manuel vaciló, su expresión cambiando, vislumbrando la lucha interna que lo desgarraba. Joaquín extendió la mano, acercándose a él. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, el detonador de Manuel tembló.
Era un momento en que todo se frenó, sus corazones resonando en un solo latido. «¡No puedes hacerlo!», gritó Valeria, interponiéndose entre ellos. «Hay mucho en juego, más de lo que podían imaginar». De repente, el dron que había estado sobrevolando comenzó a descender, atrayendo la atención de todos. Una luz brillante estalló, iluminando la escena con una intensidad cegadora. Joaquín se vio empujado hacia adelante mientras el dron se desplomaba, y una explosión reverberó por la noche. El aire se llenó de escombros y gritos. Con la sala llena de humo, Joaquín vio a su madre levantarse, completamente dudando su parte en ese juego. Tenía fuego en los ojos, una voluntad de hierro que jamás había mostrado antes. «¡Joaquín! ¡Ahora!», gritó, y la urgencia en su voz lo empujó a actuar. En medio del caos emergió algo asombroso. Joaquín comprendió que las conexiones que había buscado formaban un tejido más fuerte que el odio. Todo era parte de un plan, y aunque adoloridos, él y Manuel eran hermanos. En un movimiento rápido, Joaquín llevó a Valeria y su madre hacia la salida. Detrás de ellos, el eco de su padre se desvanecía. «¡Espera!», lloró Manuel, su voz llena de desesperación. Joaquín se giró, el dolor abrumándolo. «Siempre serás mi hermano, Manuel, pero esto tiene que terminar». Las sirenas de la policía resonaban más cerca, y Joaquín supo que el tiempo se les acababa. Corrieron, su corazón latiendo en conjunto. Aunque el mundo caía a su alrededor, vio un destello de lo que podría ser. Un futuro diferente, donde el pasado no definía su identidad. Finalmente lograron salir, dejando atrás el caos y las llamas. La vida que había conocido quedó atrás. En la distancia, las luces de la ciudad parpadeaban. Joaquín respiró. La sensación de alivio era palpable. Pero un último eco resonó en su mente. La pregunta que lo seguía como un espectro. ¿Quién era realmente Joaquín Salazar? Esa duda podía ser su ruina o su libertad. Mientras avanzaban en el calor de la noche, Joaquín decidió que la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. Y así, mirando hacia adelante, y la fuerza de Valeria y su madre a su lado, se sintió por primera vez libre. Antes de que continúes con tu vida, asegúrate de suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a seguir creciendo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final lleno de sorpresas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con Al M.